Sin respuesta es una pausa. Es cuestionarnos. Es búsqueda. Es curiosidad. Es ir más lejos. No somos producto terminado. Sin respuesta. Jorge Andere y Pepe Carvajal. Especialmente este tema de la toma de conciencia, desde que me levanté, estoy realmente tratando de hacer conciencia, porque me doy cuenta que me levanto en el automático, tengo respuestas mecánicas, respiramos por respirar, vivimos por vivir, y de pronto pues nos confiamos demasiado, y creo que el tema de despertar de la conciencia nos puede ayudar a estar más presentes. Creo que esa es la clave, ¿no? Estar presente es, como tú dices, si voy a disfrutar una naranja, estar en la naranja, sí. O una conversación. Y entonces yo los invito que antes de entrar a este podcast hagamos conciencia, empezando por nuestro cuerpo, ¿no? Que nos demos un tiempo, si quieren ahorita, de hacer conciencia de nuestra respiración. Hagamos la respiración consciente. Por ejemplo, inhalemos, démonos cuenta de cómo entra el aire, qué proceso sigue, y soltemos. Esto tan simple nos puede ayudar a iniciar este podcast repitiendo varias veces y al mismo tiempo haciendo conciencia de nuestro cuerpo, cómo están nuestros pies, cómo nos encontramos hoy, nuestras piernas. ¿Cómo te sientes? Tu peso sobre la silla, o si vienes en el auto. Los isquiones, la columna, cómo estoy sentado. Sí. Porque yo creo que podemos hablar de la conciencia con miles de reflexiones esotéricas, pero al final es algo tan simple como darte cuenta. Sí, exacto, y yo creo que hay que partir de eso, porque si despertar la conciencia, pues entonces estamos asumiendo que andamos dormidos. Y ya desde ahí, entonces, es un ejercicio despertar la conciencia, es un quehacer que te mantiene en el aquí y el ahora. Sí, y a veces te despiertas con olor a ácido, ¿no? O te despiertas dormido, o te despiertas sin ganas de vivir. Oye, el día que te levantaste al baño en la madrugada y cuando de regreso te avientas a la cama y no estaba ahí la cama, ¿te acuerdas? ¡Paz! Que fuiste a dar al piso. O sea, eso es no como que... Y es lo que dices, te despiertas dormido, vas y te regresas dormido. Claro. Y así andamos por la vida, digo, eso fue en la madrugada, ¿no? Sí. Pues, pero así andamos de pronto en la vida, los accidentes, las broncas en el trabajo o en la carretera, todo eso es porque no estás no, el otro día me pasó muy simple, iba pues uno anda mucho en carretera porque vivimos aquí en Cuernavaca, y me sucedió que iba con el coche y así entró una llamada y vi mi celular así y no me di cuenta, hice así como un movimiento lateral ligerísimo y pasó un coche por la izquierda volando, man, y a veces por la derecha, y a veces esa cantidad de distracciones nos traen. Pero estamos hablando de una distracción, accidentes. Pero fíjate, ahorita que lo mencionas, el otro es un inconsciente, pero no es un inconsciente de que no esté viendo, es un inconsciente de que es salvaje, de que no tiene conciencia de lo que puede generar. Esa es otra parte de la conciencia. Tú que te distraes, pero el otro inconsciente que te pasa por la derecha y que va rebasando como los de las motos. Sí. Y también es... Sin generalizar, ¿no? Porque hay quienes sí manejan, pero también es lo que se llama manejo a la defensiva. Estar atento eso de es lo que puede. Eso es estar consciente. Sí, no es paranoia, pero hay que estar atentos. Oye, el otro día con este amigo nuestro, José Luis, que lo asaltaron, que su esposa dijo desde antes, porque ella venía, ya nos van a asaltar, y ella se dio cuenta de lo que estaba pasando alrededor en la calle. Eso es un estadio de conciencia, de alerta, ¿no? Ya nos van a asaltar. Pues esto de alerta me recuerda un poco al profesor Clouseau, ¿no? De Peter Sellers. Ok, de la película, el inspector, ¿no? Clouseau. El inspector Clouseau, ¿no? Que tenía su ayudante, Cato, que le decía, atácame, aunque no me dé cuenta cuando llegue a la casa. Y aparecía Cato y le daba una madriza. Y esto dice, lo hago
para mantenerme Alerta. Y un día que le fue pésimo y que lo golpearon Que por llega todas todo partes, dice, explotado. hoy no quiero a Cato, y Cato aparece y empieza a golpearlo. ¿No? Es la Pantera Rosa que se lleva luego a la pantalla, ¿no? Sí. En dos personajes, Peter Sellers. Es que de hecho la caricatura de la Pantera Rosa nace por las cortinillas que hacen a las películas. Ahí es cuando nace ya la caricatura y hacen al inspector. Que además es buenísimo. Sí. Entonces, es como el Sancho Panza del Quijote, ¿no? Mi señor, me has prometido la ínsula y pues no veo más claro. Ahí se está más en la realidad que el Quijote en las nubes. Exacto. Entonces como que cada quien creo que podemos encontrar alguna forma de estar conscientes en la vida, porque si no, no se vive. Y déjame darte un dato estadístico que habla de que el 40% de las personas a nivel mundial viven en el preconsciente infantil. Es decir, sí, están viviendo en pensamientos mágicos. La sorpresa, el pajarito. Como un niño, que bueno, obviamente en los primeros septenios se vale, ¿no? Pero que te mantengas toda la vida ahí, stop, ¿no? Porque también, ahora sí que el valiente llega hasta donde el ignorante, en este caso, lo permite, ¿no? Pero el 50% vive en una especie de consciente racional. Nada más, como si fuera un caballo que va en su trote, pero no ve a los lados, ¿no? No le interesa más que o el trabajo, o el desarrollo intelectual, o vive del cuello para arriba, puro pensamiento. Y dice esta estadística que solo el 10% de la humanidad tiene conciencia integral. ¿Y qué crees que significa esto de conciencia integral? Seguramente tú debes de tenerlo mucho más claro. De Ken Wilber, ¿no? Tiene el libro de Conciencia sin Fronteras y justamente habla de esa integración, ¿no? De cómo, hasta habla de la integración hacia adentro y ya después con lo que llaman la conciencia de unidad, que bueno, eso ya es desprenderte de ti y de tener contacto. Pero él habla de varios estadios de conciencia. Y fíjate, ahorita que lo mencionamos... ¿Cómo se llama uno de los libros, Frontera? La Conciencia sin Fronteras, es de Ken Wilber. Y fíjate, ahorita que vemos, de pronto la ceguera es colectiva, es como el nuevo traje del emperador, ¿te acuerdas? Sí. Que el rey de veras cree que le pusieron y que solamente los tontos no pueden ver la tela de su traje, y la gente entonces, todo el mundo ve el traje, hasta que un niñito... El niño inocente dice, está encuerado el rey, está encuerado el rey, y ahí es en donde truena, y esta ceguera, ¿no? Colectiva, esta inconsciencia colectiva se rompe de pronto. No sabemos por dónde, puede haber un evento, algo en nuestra vida, o en nuestra familia, o en nuestra comunidad, que puede romper esas cegueras. Yo digo que este tema de la conciencia es muy profundo, porque es tan simple como puedes estar vivo muerto, puedes estar vivo dormido, puedes estar vivo manipulado, puedes ser una marioneta o puedes tomar las riendas de tu vida y ser realmente quien va guiando la carreta. Convertirte en el protagonista, ¿no? Claro. El que trae las riendas. Sí, porque... El caso que platicas de que te sientes del lado del piloto y tú traes el control, ¿no? No vienes tú del lado del copiloto. Ahí es donde entra la conciencia. O quién sabe qué pones del lado del copiloto, pero puedes poner ahora la moda de las series de los coreanos, mañana la moda de las series de los El Lobo de Dios. Ahorita está de moda la de... O sea, está bien. Hay que tener esta información, pero a veces la sientas en tu vida y se convierte como en algo que te adhieres. Y se convierte en un atavismo, es algo que es una creencia que te ata a algo que tú ya das por sentado. Sí. A veces el no tener conciencia, te va esta imagen, es como un burro que trae cargando los bidones de agua repletos en el estío y muere de sed. Es esa imagen de tienes todo para solucionarlo y sin embargo sigues, sigues y sigues. Igual como la carreta en donde van empujando todos como en una empresa, en team building y lo que quieras, ¿no? Van empujando la carreta, pero por un lado llevan las llantas que son en forma recta, o sea, son como rombos, ¿no? Y están luchando, pero ¿qué crees? Adentro
de la carreta llevan las llantas. Está lleno de llantas. Llevan las ruedas necesarias. Pero están para girar. tan ensimismados, empujando y viendo hacia el piso que no ven lo que hay adentro. Astillados los dedos, astillados los dedos. Apoyo. Y no se dan cuenta. Y hace poco tuvimos un ejemplo, y lo menciono porque es público. Está la bandera atrás, que desde niño, bueno, nos han enseñado a respetarla. Está el himno nacional. Está el recinto de representantes de una cámara. Y vemos una pelea que ya quisiéramos verla en box, ¿no? Una pelea callejera que dices, ellos deciden. Los rumbos del país, ¿no? Las decisiones más importantes. Y lo que me pregunto, tú puedes tener todo el poder, ser archimillonario, tener toda la capacidad que puedas imaginar, y sin embargo cometer una cantidad de cosas. Y dices, no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta, porque también me hago güey, ¿no? Esa es la inconsciencia, yo creo que es como tienen tan metido en sus cabecitas estar en el rol contra de otro y estar en ese rol. Entonces, es lo que llamo, es un momento de inconsciencia en el que les vale el recinto, no les es vale un momento, el himno, es una vida de inconsciencia. Ajá, y ellos están no en el momento. O sea, no sé qué estaban viendo, qué estaban legislando en ese momento, pero terminan cantando el himno nacional y el himno nacional termina en golpes, ¿no? Yo creo que qué estrofa estaban agarrando, mano. Al grito de guerra. Al grito de guerra. Iban en el grito de guerra, pero sí, hay ese estadio de inconsciencia. Muchas veces alguien puede tener un puesto, y esto hablo de empresas o hablo de un puesto altísimo, y cometer errores que son simplísimos, ¿no? Pero que tienen una trascendencia y que te das cuenta que se levantaron sin ver, caminan sin ver, claro, oyen sin escuchar, tocan sin sentir. Por lo tanto, lo que sucede es que un poco lo que pasó hace un par de meses, 3 meses entre Trump ya ves, y Elon Musk, que ya se querían mucho y estaban juntos y estaban haciendo proyectos y de repente se enojan, así como niñitos, y pues ellos tuvieron su pleito, sí, pero hacia abajo en cascada, toda la comunidad, toda la sociedad que estaba allá abajo termina siendo un poco afectada. Porque ni siquiera tienen conciencia. Esto de la conciencia, no solo es conciencia, la ontogénesis habla de la conciencia como individuo, pero la filogénesis habla de la conciencia como sociedad. Okay. A veces no nos damos cuenta. La evolución de la humanidad también ha tenido rezagos, evolución, crecimiento, pero como humanidad, no solo como individuo. Eso es lo que estudia la filogénesis. Es cómo ha evolucionado el género, el ser humano. La comunidad. Cómo ha crecido o decrecido el ser humano. Y por ejemplo, hoy vemos síntomas en donde dices crecimiento igual a decrecimiento, ¿no? No, hablando un poco de la filogénesis, la humanidad a veces da pasos de crecimiento, pero si tenemos conciencia, también a veces el progreso no es progreso, el crecimiento es decrecimiento. O sea, no quiero ampliar el tema, ¿no? Pero una cosa es la ontogénesis, que es la conciencia de mi propia evolución individual. Como persona. Como persona, como individuo, que es pues lo que estábamos hablando, ¿no? Me doy cuenta de mis pasos, me doy cuenta de mi respiración, me doy cuenta de mi vida, etc. Pero la otra es la filogénesis, que también la humanidad a veces, pues vamos, pongamos un ejemplo. Va rodando, va creciendo, sí, pero de pronto como humanidad también vamos con esa ceguera. Cuando tú vas a una ciudad de México, dices, ¿qué pasó aquí como humanidad? ¿Qué pasó allá en Gaza con la guerra? ¿Qué pasa? Es decir, a veces el crecimiento es decrecimiento. Va para atrás. O sea, ¿cómo se planea una ciudad? ¿Cómo se distribuye la riqueza? Como humanidad a veces involucionamos. Sí, ahorita no que crecemos. Lo dices, ya ves que a mí me gusta mucho Bukowski, Charles Bukowski, tiene una frase que dice, wherever the crowd goes, go the other way. They're always wrong. ¿Y qué quiere decir? Para donde vaya toda la masa, vete para el otro lado. Siempre están equivocados. O sea, él dice ir en contra de las masas. Y no es ir en contra de las masas. Siempre, es el estar adverbio atento. nunca me gusta. Pero escucha. Ni a favor ni en contra. Pero es que no, retomando a Bukowski, no es que vayas en contra de la masa. Es que estés alerta y que estés consciente de a dónde estás yendo. Y ya eliges si vas o no con la marea. Okay.
Yo creo que eso tiene que ver con... Me gusta mucho la palabra elegir, porque cuando siempre voy en contra, ya no hay elección. No, pues sigues inconsciente, sigues en el inconsciente, claro. Pero ya nada más vas al otro lado. Y resumiendo este pedacito, Pepe, a mí me gustaría mencionar 4 términos que me gustaría profundizáramos. Ya hablamos de filogenesis, que tiene que ver con esta conciencia de evolución colectiva. Que yo me acuerdo de un ejemplo, cuando mi papá o en aquella época decían, negritos, negritos, los cigarros de los deportistas. Y veías fumar a la gente en una sala y veías a todo el mundo fumar. En el hospital, en la antesala con el doctor. O por ejemplo, la cantidad de azúcar que ha hecho daño, la obesidad nacional. Es decir, a veces compramos por la publicidad, por la prensa, y como velcro se nos pegan productos. Y cuando, no te sorprende cuando te llega el promedio, ¿cuántas horas consumió usted en redes sociales diario? El día. 6 horas. No, pues, 7 horas. Dices, ay, güey. El segundo, ya lo dijimos, ontogenesis, que tiene que ver con el tema del desarrollo individual. Tú como individuo, ¿qué onda? El tercero es iatrogenesis. Ahora sí me estás acá, a ver, vienes muy picudito, a ver, échame. Es aprender a tener conciencia de todas las cosas que me hacen daño. Ok. Y desde comer, ¿eh? Ajá. A ver, proteínas, vegetales, cosas más naturales. Ok, sí. La parte emocional, la parte tóxica. Sí, lo que dices, aunque trae el sellito de que alto en azúcares y alto, de todos modos te lo compras y te lo consumes. Y el título no te da el último término, que es la salutogénesis. Pero desde el enfoque integral. Cuando yo hablo de conciencia integral, hablo de una parte física, del manejo del espacio, de tus movimientos, cosa que yo no lo hago bien, ¿no? Porque a veces no mido cuando hay un objeto, cuando hay algo que me puede lastimar y reacciono de manera automática. Es lo que se llama la propiocepción, ¿no? Es decir, trabajar en estos 3 elementos, exterocepción, que es percibir todos los sentidos, en dónde estás, cómo estás, el ambiente, la temperatura, la interocepción, tus reacciones, y la propiocepción, que es justamente los objetos, tu ubicación dentro del espacio, la silla, etc. ¿Cuántas veces no tomamos en cuenta estos 3 elementos? Y lo que te digo, vivimos así. Es como cuando andas caminando y chocas con alguien o con el mueble o con... No estás siendo consciente de tu espacio en ese momento, ¿no? Y la gran pregunta de este podcast es, ¿de verdad vale la pena abrir la conciencia? Y yo te preguntaría, híjole, ¿por qué y para qué? Mira, ayer fui y acompañar a un amigo, murió su mamá, a la que quise mucho, 100 años, y la vi plenamente consciente. Todavía en los últimos meses, celebró en marzo, fue su aniversario. Y qué admirable mujer. Y yo no sé qué es lo que sucede, cómo se puede llegar a 100 años. Tenía un motor de vida que era, yo quiero llegar a los 100, ¿no? Llegó siempre arreglada, siempre con una gran dignidad, como que su ADN era esa presencia, ¿no? Pero convivía con nosotros y se tomaba un tequilita y reía con nosotros. Y cuando esa velita se apagó, dices, sí, es lo lógico, es lo natural y todo, pero a mí sí me pegó y he estado estos días un poco cerca de mi amigo y de sus hermanos, pues acompañando, y cómo la muerte es un tema que no podemos eludir, y que le pega profundamente a la conciencia, y depende la respuesta que le demos a este misterio, es como vivimos, en gran parte es como vivimos. De hecho, parte del manejo del duelo es una curva de hacer conciencia justamente de la pérdida.
Sí, a mí siempre... Hay una parte de negación, de rechazo, en donde no quieres hacer consciente ese duelo, esa pérdida, ¿no? Y hasta que con el tiempo, con el proceso, llega un momento en que pues ya lo asumes, dices, pues sí. ¿Por qué no lo queremos si está todos los días? Como decía Castaneda, ¿no? Del lado derecho está la vida y del lado izquierdo está la muerte, y es verdad. Pero como que preferimos no hablar de ese tema, ¿no? Ajá, no lo queremos ver. Y creo que hay algo, a ver, hay algo muy importante, y lo estábamos tocando hace rato, porque a veces es que yo estaba bien feliz con mi inconsciencia, y ahora que me doy cuenta se me complica la vida. O sea, por eso te hago la pregunta, mi querido Pepe, ¿por qué? ¿Por qué? Y qué bueno que esté aquí Yoba con nosotros. ¿Tú crees que vale la pena estimular la conciencia de alguien que no tiene una fuerte autoestima? Por ejemplo, a veces en la vida todo el mundo se da cuenta de que a una persona pues, le están pintando el cuerno, por ejemplo. pero esa persona no lo ve o no lo quiere ver, ¿no? Porque está obnubilada por el enamoramiento, porque está entusiasmadísima con esa persona. Ella ve solamente una parte, pero todo el mundo se está dando cuenta. Y la pregunta, ¿tú crees que valga la pena abrirle a alguien la cloaca? Abrir realmente cosas. Ahora, tampoco tenemos la verdad, nadie la caja la tiene. De Pandora, ¿no? No, porque hay gente que dice, pues prefiero no darme cuenta, porque así me la paso más feliz. Cuando alguien entra a un proceso de terapia profunda, no de esas terapias que dan ahora de levanta las manos y aquí como hermanos vivamos todos muy unidos. No esos procesos de un fin de semana de baile, de danza y de que nada más patear a veces almohadas. Se mueve el iceberg, ¿no? Es lo que yo llamo, lo que yo llamo la diferencia entre tapar con una pastita la muelita o ir a la raíz y hacer endodoncia. Pregunto, ¿vale la pena abrir la conciencia, decir la verdad, que se vea a todas luces? Sí, pero no te puedes aventar como espontáneo al ruedo. O sea, sí hay que abrir la conciencia, pero creo que es un proceso. Es bien difícil. ¿No? O sea, ¿y qué es? En todo caso, ¿qué es abrir la conciencia? No sé si te acuerdas de esta, que están los apaches cuando llegan los del Mayflower, los peregrinos, y pues lo están adoctrinando con la religión. Y les enseñan, ¿no? Del infierno. Y le dice este apache, oiga, le dice al peregrino, oiga, al misionero. Y entonces, si a mí no me hubiera dicho del infierno y yo no hubiera conocido el infierno o el concepto de infierno, entonces, pues si me muero no me voy al infierno. Y le dice otro, exactamente, dice, entonces, ¿para qué me platicas? Sí, ¿no? Pero es un poco el esquema de Pascal, ¿no? Dice, prefiero vivir con la esperanza de que hay algo más, porque eso me tiene más contento en el aquí y en el ahora, que pensar que no hay nada. Si vivo, ya gané, porque disfruté. Si no hay nada, pues ni modo, pero si hay... Yo creo que, fíjate, yo creo que ahí tienes un punto muy bueno. Muchos han criticado que es un argumento bastante mediático y muy manipulador, ¿no? De negociación, pero mucha gente dice, me ha hecho mucho daño que darme cuenta, y la pregunta es si ha hecho daño o está más vivo, aunque con mayor dolor. No y hay gente que no lo soporta. ¿No sería que de entrada hay este paso de la negación a esta nueva conciencia y la paz, y no, como crees? Y entonces Pepe, pero mi pregunta es más a fondo. O sea, si tú abres algo y la persona no está preparada, puede darse hasta el suicidio. Es que eso es a lo que voy, exactamente. Si no llevas un proceso, e incluso con acompañamiento de un buen especialista... Por eso a mí me preocupan esas terapias de abran, suelten, y no hay contención. Exacto. No hay contención de un especialista, no hay acompañamiento. Exacto. Entonces, y lo que sucede yo creo ahí es que, ok, ya me cayó esta dosis de conciencia y te metes abajo de la cama, nos vamos a morir, pues, y te paralizas allá abajo, pues no. Pero quizá con cierto nivel de conciencia y con cierto trabajo personal dices, ok, esta es la bronca que tengo y aprenderé a vivir con ella, a lidiar con ella, o a salir adelante finalmente. Entonces, pero tampoco puedes tapar la realidad, ¿no? Así como el sol no está pasando. Pues no. No, pues yo me acuerdo hace poco en la casa, pues se rompieron los tubos del drenaje y entonces
Huele feo. Pues, ¿Hasta dónde vas Échale aerosol para que no huela, pues no, entonces no es el remedio. No vas a soportar. No, pues, entonces tuvimos que abrir. Claro. Tuvimos que abrir para curar. Pero, El dolor es proceso de claro, curación. es Pero, ojo, abrir las heridas, pero no es tan fácil yo abrir creo una que herida. quien realmente tiene la responsabilidad de influir en la conciencia debe tener mucho cuidado en que al mismo tiempo que se abre la verdad evidente, también se nutra al yo consciente. Se fortalezca nutre. ¿Y el qué yo. sería nutrir? Pues Jorge Andere Y Pepe Carvajal.